Bienvenidos y bienvenidas a Movete a Más Podcast, el espacio donde exploramos temas relevantes para tu bienestar y crecimiento personal. Bienvenidos a este nuevo episodio de Movete a Más Podcast. Como siempre, estamos con un tema súper interesante para todos ustedes, pero hoy queremos contar algo diferente, hacerlo de forma diferente. Queremos traer esperanza, queremos traer gozo, queremos traer aliento a aquellos corazones que a lo mejor están pasando por alguna dificultad, soledad, desánimo, depresión, ansiedad, a través de un testimonio de esperanza, un testimonio de fe, un testimonio del obrar de Dios en la vida de una persona, y esta persona es Patti Flores. Ella es empresaria, está casada con Richard Flores, tiene 3 hermosos hijos, sirve en la iglesia hace más de 30 años y también lidera jóvenes. Así que hoy estamos con una persona que nos va a poder contar más acerca de la obra maravillosa, redentora, sanadora del Espíritu Santo en su vida. Hola Patti, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte con nosotros aquí. Hola Mavi, muchísimas gracias por este espacio. Gracias a Dios por esta oportunidad de contar una vez más lo que Dios hizo en mi vida. Así mismo, Patti, yo sé que en otras ocasiones ya tuvimos la oportunidad de escuchar, de leer tu testimonio, pero como se diría, la audiencia se renueva y hoy lo estamos haciendo en diferentes formatos. Estamos a través de las redes sociales. Recordarles también que nos pueden ver en YouTube, nos pueden escuchar en Spotify y también nos pueden escuchar a través de la 92.3 FM. Hoy, Patti, queremos invitarte y la intención de tenerte hoy con nosotros es porque creo que tu testimonio para el tiempo que vivimos es algo que necesita ser escuchado y necesita ser contado. Y es por eso que queríamos tenerte hoy. Y no desde el punto de vista de simplemente contar quién era Patti anteriormente, sino de contar lo que sos hoy a través de la obra del Espíritu Santo. Así es. Bueno, llega un día en mi vida donde yo tomo la decisión de terminar con mi vida, ¿verdad? A raíz de abusos que yo sufrí de pequeña, siempre el pensamiento de yo quiero morirme, siempre situaciones difíciles y situaciones emocionales o crisis que yo tenía emocionales en mi vida se volvían cosas que yo no podía manejar o que yo no podía controlar. Siempre cosas emocionales o un ninguneo, una burla, un bullying o una palabra a raíz de esa falta de sanidad y de esos abusos que yo sufrí de pequeña hacían que automáticamente en mi mente esté, ay, quisiera morirme. Siempre, no quiero matarme, pero siempre yo decía, ojalá que me muera hoy, ¿verdad? Siempre el pensamiento, los pensamientos de muerte siempre estaban presentes, sobre todo en momentos difíciles. ¿Desde los cuántos años más o menos que vos recordás empezaste a lidiar con esos pensamientos? Porque decís, bueno, el tema de los abusos fue desde pequeña, pero ¿desde cuándo empezaste a tener como esa conciencia de no quiero estar aquí y empezaste a luchar con esos pensamientos de muerte? Desde muy pequeña, Mavi. No te puedo decir exactamente 7, 8, 9 años, ¿verdad? Pero los abusos empezaron ahí y los pensamientos también. O sea, automáticamente a raíz de esos abusos comienzan los pensamientos, comienzan la autoculpa, ¿verdad? Niños que son abusados automáticamente sienten muchísima culpa, creen que tienen la culpa de lo que les pasó, creen que tienen la culpa de todo. De repente, a raíz de esos abusos, papá y mamá se están peleando, ellos llegan a la casa, escuchan la pelea y automáticamente se autoculpan. Dicen, hija, se están peleando, seguro es mi culpa. O sea, siempre pasa algo y ellos es lo que más sienten, los niños que fueron abusados. Y con eso crecen, ¿verdad? Pensamientos en nadie me va a querer, yo nunca voy a hacer nada, yo nunca voy a lograr nada. Millones de pensamientos que tienen mal, o sea, que no es conforme a Dios, no es conforme al diseño y al plan perfecto de Dios. Entonces son personas rotas que crecen rotas y obviamente en el crecer cada vez se rompen más. Y en ese tiempo, ¿cómo lidiabas con esas situaciones? ¿Llegaste a conversarlo con alguien? ¿Alguien estuvo contigo?
¿Cómo fue ese proceso de siendo niña, adolescente, vivir esas situaciones e ir entrando como más en conciencia de la situación en la que estabas? La verdad que nunca logré eso, ni mis padres tampoco, ¿verdad? Durante toda mi infancia siempre tuve problemas de aprendizaje, problemas de comportamiento. Entonces sí, los psicólogos siempre estaban presentes en mi vida. Mi mamá me llevaba muchísimo al psicólogo, una de ellas a quien quiero honrar y nunca me voy a olvidar de ella, la doctora, no me acuerdo el nombre, la doctora Levitt, una psicóloga muy conocida que venía de Buenos Aires a atender pacientes aquí en Paraguay. Y mi mamá le contrató a ella porque le dijeron que era una de las mejores. Sus hijos después se hicieron amigos nuestros, ¿verdad? Y ella estuvo en mi vida, pero nada podía sacarme. O sea, me fui al famoso psicólogo, el psicólogo Torres, que era de niños. Siempre yo estaba en psicólogo, conversaciones con maestros, porque mi vida, o sea, mi niñez era un desastre, sobre todo en el colegio, ¿verdad? En el colegio no estudiaba, no aprendía nada, llegaba a casa y mamá siempre desesperada por mí, porque yo era una nena normal, digamos, pero con muchísimos conflictos, muchísimos desórdenes alimenticios, ¿verdad? De repente comía, de repente estaba gorda, de repente estaba flaca, de repente estaba gorda, de repente estaba flaca. O sea, de repente se me ocurría hacer dieta y hacía dietas drásticas, lo cual me llevaba a síntomas de depresión, obviamente, porque mi cerebro colapsaba. Y así, o sea, nunca hubo una conciencia de qué me pasa. Simplemente yo fui rompiéndome, ¿verdad? Hasta llegar al punto de efectivamente aquellos pensamientos que venían a tu mente, llevarlo a cabo. Exacto. Y eso ocurrió cuando eras una adolescente por primera vez. Sí. A los 15 años ocurre mi primera decepción a nivel novio, ¿verdad? Yo siempre cuando hablo con jóvenes o adolescentes o padres, digo, 15 años, es una nena para tener una relación tan, ¿verdad? Es mi novio ya, ¿verdad? Bueno, Porque ahí es como que realmente es un momento en el que se da también todo el tema de la construcción de la identidad y generalmente, sobre todo las mujeres, somos como mucho más entregadas en cuanto a los sentimientos y emociones y vinculamos demasiado con esa persona. Entonces, al darse ese quiebre, supongo que fue algo muy fuerte, ¿verdad? sí. Cantar de los Cantares habla de sentirse enferma de amor, ¿verdad? Es una época muy susceptible, es una edad demasiado peligrosa para entregar el corazón. Por eso Dios le dice a los jóvenes, guarden su corazón porque Él mana la vida, ¿verdad? Es muy peligroso, pero ahí fue cuando yo me viene el pensamiento de matarme. ¿Cómo? No sé. No sé qué películas miraba, no sé qué ya no me acuerdo, porque Dios te hace olvidar de muchas cosas, ¿verdad? Pero a los 15 años me vino en una decepción muy fuerte, ¿verdad? La idea fija, yo quiero matarme, yo no quiero vivir más, ¿verdad? Entonces, como mi padre era una persona que dependía mucho de fármacos, de medicamentos, porque tenía una enfermedad que requería eso, yo decido, y tengo la información de que él tomaba medicamentos fuertes, yo decido consumir eso y terminar con mi vida. Y para mi sorpresa me siento mal, ¿verdad? Y logran llegar a tiempo al sanatorio adventista, donde a través de un lavaje de estómago, que fue horrible, que fue lo único que pude sentir, porque yo ya estaba inconsciente, pero al sentir las ondas que me metieron por la nariz de esa forma, me salvaron la vida, fue un sentir horrible y pude reaccionar. Los médicos me pasaron la información de que si yo llegaba un poco más tarde, yo iba a terminar con mi vida, ¿verdad? Y esa relación guardé, esa información guardé acá, ¿verdad? Y pasé ese proceso, pero mi vida continuó, hasta llegar a los 20 y tantos años, ya era mamá de mi primer bebé, ¿verdad? Y llega un momento donde digo, oyes, y yo lo voy a hacer de vuelta, porque tenía la información del doctor de que si yo consumía esos medicamentos, yo podía morir intoxicada, ¿verdad? Es lo que más se dice, porque después pregunté a un clínico cómo yo iba a morir ese día si yo lograba matarme, ¿verdad?
Y ellos me explicaron, iba a ser una muerte por intoxicación, ¿verdad? Para los médicos que están escuchando, hice una mezcla de Butocort con Lexotanil, cortisona, un montón de cosas que eran medicamentos fuertísimos, ¿verdad? Y aquella noche que yo decido hacer eso es una víspera de Año Nuevo. Mi día ese fue un día, pero fueron como 5 días, ¿verdad? Llevaba noches sin dormir y por lo tanto mi área emocional y mental estaban totalmente fuera ya de sí y fuera de control, ¿verdad? Esa víspera de Año Nuevo yo decido y digo, hoy en Año Nuevo yo quiero que a las 12 encuentren mi cuerpo y se terminó, ¿verdad? Hice una llamada para que le encuentren a mi bebé y encuentren mi cuerpo antes de las 4 o 5 de la tarde, pero para mi sorpresa, a eso de las 4 de la tarde me doy cuenta que se me acabó algo que de alguna forma me calmaba y que era la consumición de cigarrillos. Fumaba muchísimo y se me acabaron los cigarrillos. ¿Viste? Yo estaba re mal, pero de repente, ups, se me acabaron los cigarrillos, ¿verdad? Dejé a mi bebé que durmió toda la tarde, le encerré todo, ¿verdad? Porque yo estaba sola en mi casa, no había nadie. Toda mi familia, mis padres estaban en Estados Unidos y mis hermanos estaban en sus vidas, ¿verdad? Y yo decido salir de casa, caminar 1,5 cuadras hasta el coreano que estaba a la vuelta de mi casa. El coreano sigue en el mismo lugar para comprar cigarrillos. Voy a ese lugar y para mi sorpresa había alguien en el coreano que entre los pasillos me saluda. Me dice, hola Pati, me dice. Y me doy la vuelta, miro y era el pastor Emilio Abreu, que yo no sabía, me enteré ese día que él vivía a la vuelta de ese coreano. O sea, él vivía a 3 cuadras de mi casa. Yo no sabía, ¿verdad? Él era el pastor de mis primas, amigo nomás de mi familia, ¿verdad? Y yo le saludo y él me saluda, me pregunta cómo estoy y yo le digo que no estoy bien y él me dice, sí, yo sé, me dice, como si fuera, o sea, asocio eso mucho a la palabra del encuentro de Jesús con la mujer samaritana, porque cuando él me dijo, sí, yo sé, o sea, a mí me sorprendió porque yo dije que no me decía por decir. Era como que él sabía o sentía algo, ¿verdad? Y bueno, ahí para mi sorpresa me pregunta, y bueno, ¿y qué vas a hacer esta noche? Me dijo. Y ahí me sorprendió, ¿verdad? Yo dije, ¿por qué me pregunta eso, verdad? Y yo le dije, nada, voy a estar en mi casa, le dije. Me dijo, ¿no vas a hacer nada? Me dijo, no. Muy bien, vas a pasar las 12 con nosotros hoy, me dijo. Y ahí me llamó la atención porque yo pensé que me invitaba a su casa, o sea, me sorprendió, ¿verdad? Me dijo, hoy vamos a pasar las 12 en la iglesia alabando y adorando a Dios, que sería en aquel entonces CFA España. Y a mí me sorprende la invitación y si bien como que me sorprende, yo llego a casa, pero los pensamientos continúan. Porque ese día yo estaba mal, Mavi. O sea, todo, yo no comía mi alimentación, o sea, mi cerebro estaba todo mal, estaba todo colapsado. Y yo hoy sé que las personas que pasan por esto es como un tormento emocional. Es algo que vos querés que termine, pero parece que no va a terminar nunca, porque son noches sin dormir, son madrugadas, y yo sé que las personas que están escuchando saben de qué estoy hablando. Son madrugadas donde ellos quieren dormir, pero no pueden. No pueden, porque es como un montón de cosas y sentimientos encontrados y aún voces. Voces que en mi caso no eran audibles, pero eran casi, casi audibles, casi, casi yo podía escuchar en mi mente. Mátate, Pati, todo lo que hiciste mal en tu día siempre salió mal. Todo lo que haces mal. Hasta esto que hiciste, ser mamá, intentar formar algo, todo mal, Pati, tu día todo mal, ¿verdad? Y así continuó, hasta que el bebé que durmió toda la tarde rompe en llanto. Rompió en llanto, Mavi. Yo pensé que se cayó de la cuna o algo así. Y obviamente mi instinto maternal reacciona, ¿verdad? Y me voy volando a ver qué le pasa. Le encuentro todo mojadito porque pasó horas durmiendo. Entonces, en mi instinto maternal le baño, le cambio todo. Y ahí hago como un clic. Y digo, voy a ir a la iglesia, dije, donde Emilio me había invitado ahora. O sea, le voy a hacer caso al pastor, me voy a ir. Y ahí yo nunca me olvido que me bañé y me busqué, tenía unas ropas guardadas que nunca que había comprado y nunca había usado. Y decidí usar mis ropas nuevas.
decido maquillarme, ponerme, arreglarme espléndida, ¿verdad? Porque era una costumbre de mi madre que siempre en Navidad y Año Nuevo sus nenas estemos bien arregladas. Nos llevaba a la peluquería. Entonces yo agarro esa actitud, pero para Dios. Tipo, irme a la iglesia era irme junto a Dios, ¿verdad? Pero hubo algo o simplemente fue así como un clic, así como decís, ¿verdad? Es un clic, un sentir o hubo una motivación, algo que sentiste en ese momento que hizo que efectivamente, bueno, esto te voy a dar una oportunidad a vivir, voy a dar ¿algo sentiste en ese momento, Patti? ¿O efectivamente fue más que razonar, fue algo como que, bueno, estoy acá y voy a intentar? Mi bebé, Mavi. O sea, en el momento en que yo le estaba cambiando a mi bebé y verle a mi bebé, yo creo que eso me hizo reaccionar. Yo siempre le digo a mi hijo Felipe, a mi primer hijo, ¿verdad? Porque fue mi primer bebé, ¿verdad? Sin que se enojen los otros. Porque cada bebé, cada hijo en mi vida al menos me trajo algo fuerte de Dios, ¿verdad? Y en este caso Felipe siempre digo, hizo una salvación en mi vida. Porque a él como si fuera que alguien le despertó, él empezó a llorar, Mavi, desesperadamente. Y yo me di cuenta en ese momento algo fuerte, obviamente de parte de Dios. Es como que Dios le sacude al bebé y le dice, llorá porque tu mamá está haciendo, a punto de hacer una macanada, ¿verdad? Eso es lo que yo hoy te puedo decir en mi idioma, o sea, en mi forma de ser, ¿verdad? Yo digo que fue, no sé, verle a mi bebé, yo le estoy cambiando y en mi mente hay un cambio que como que yo pienso, y me voy a ir a la iglesia, o sea, me voy a dar la oportunidad de encontrarle a Dios, ¿verdad? Tal es así que cuando que termino de arreglarme, te había contado hace rato que yo hice llamadas. Sí. La persona a la que yo le llamé para que venga a cuidarle a mi bebé y encuentre mi cuerpo, le pedí que venga a las 12 de la noche o a la 1. Ella vino antes. O sea, en el proceso que yo me estoy arreglando para irme a la iglesia, ella viene antes. Yo hago una oración después de arreglarme en un rincón de mi habitación donde le digo a Dios en 5 minutos, le digo, Señor, yo me voy a la iglesia, yo necesito saber que vos sos real y que vos existís. Si yo no compruebo eso, yo vuelvo y me mato. Pues yo necesito saber que vos sos real y que vos existís, ¿verdad? Yo termino de hacer esa oración y pasan unos segundos y a la persona que yo le pedí que venga a las 12 vino antes. O sea, por eso yo le alabo hoy y le adoro a Dios y le voy a alabar y le voy a adorar toda mi vida mientras tenga fuerzas porque Él hizo un escándalo para salvarme. O sea, yo sé que fue Dios el que me salvó. Y no soy fanática de mi pastor, pero sí siempre esa persona que estuvo ahí va a ser una persona especial para vos, ¿verdad? Por mucho tiempo, ay, vos demasiado hablas de Emilio, Emilio, Emilio. Es que Emilio me salvó, Emilio estuvo ahí, pero yo sé que fue Dios, ¿verdad? Pero Dios se encargó de que Emilio esté en el coreano y que yo esté en el coreano, o sea, fue Dios, ¿verdad? Pero siempre esa persona que te predicó, que te presentó el plan de salvación va a ser especial, ¿verdad? Y más en un momento tan sensible como el que te encontró a vos. Mira, no estábamos hablando de cualquier momento, era realmente una situación en la que efectivamente si no parecía, porque nosotros sabemos que Dios es el que mueve todas las piezas, que hace que todas las cosas sucedan, ¿verdad? Y que todo está dentro de su plan y su propósito. Así como vos lo decís, el mismo Pastor Emilio cuando se acercó a vos era como que tenía esa conciencia porque el Espíritu Santo mismo es el que revela, ¿verdad? Cuando algo sucede. Y no, y hay que honrar a las personas que de alguna u otra manera Dios usó para traer salvación a nuestras vidas, literalmente, salvación en este caso de la propia muerte y también una salvación eterna. Sí. Yo siempre pienso, Emilio, por esta una víspera Año Nuevo, recuerdo muy bien, no te voy a decir la marca ni nada, tenía una lata de durazno en la mano. O sea, obviamente vino a comprar durazno para hacer jugo o para, no sé, estoy casi segura que era una lata de durazno. Algo tenía en su mano y era como una lata de algo, ¿verdad? O sea, era algo que estaba comprando. Se nota que se fue a comprar solamente eso, ¿verdad? Y siempre digo, él se pudo haber escondido, el pastor está acostumbrado a que la gente le ve y le habla, y le habla, y le habla, ¿verdad? Yo digo, se pudo haber escondido, pero él me vio.
y me saludó. Hola, Pati, me dijo, desde las góndolas. O sea, a mí me sorprende cómo él se quedó a hablar conmigo. Y eso yo destaco del pastor, ¿verdad? Y amo los pastores que son pastores de verdad, ¿verdad? Él podía hablar solamente con gente de su iglesia. Él se quedó a hablarme a mí. Y él se quedó a escucharme por 5 minutos y se tomó el trabajo de invitarme aquella noche, ¿verdad? Una invitación que iba a salvar mi vida literalmente, ¿verdad? Porque yo tomo muy en cuenta hoy, no soy teóloga en ese aspecto, pero desde aquel entonces y desde que conté mi testimonio, yo no paré de ministrar gente al borde del suicidio. De repente no soy psicóloga, pero hay gente mismo de la iglesia o madres que escuchan mi testimonio y de repente, Pati, vos podés hablar con mi hija. Dios nos da esa unción de consejería, ¿verdad? Entonces, con miles de personas, casos que escuché, personas que escuché, a las que tuve el privilegio de ser parte de sus historias, me sorprende cómo aquella noche mi eternidad estaba en juego. Me sorprende cómo Dios permite que Él esté ahí para salvarme de una eternidad sin Dios. Porque no soy teóloga en esa área, ¿verdad? Si bien dice la palabra que la misericordia de Dios es nueva cada día, no sé qué puede pasar con una persona en la parte de vida eterna al terminar con su vida, ¿verdad? Pero si todo lo que estaba sobre mí llamándome al suicidio, literalmente, yo estoy segura que mi eternidad no iba a ser en Dios. O sea, mi eternidad corría peligro aquella noche. Y me sorprende cómo Dios pone al pastor en un lugar tan insignificante, en un almacén, y él se queda a hablarme, pudiendo él ir a lo suyo, ir a hacer su jugo o lo que él estaba pensando hacer. En un día en el que generalmente la gente anda corriendo en sus cosas, Sí, ¿verdad? en un día donde yo pienso, yo nomás me imagino, la pastora Betania debe saber qué pasó aquella noche, pero seguro estaban preparando sus cosas para después ir a ese culto tan especial que a él se le ocurrió en ese año solamente. Porque cuando yo converso después con el pastor, 10 años después de yo ser cristiana, estar en la alabanza, porque llevo 30 años en la alabanza, porque desde que, perdón, 29, un año menos, o sea, un año que me convertí después, yo entro a la alabanza, servir a su lado, estar con el pastor por años. Yo por 10 años nunca le conté mi testimonio a nadie, hasta que viene una pastora a la iglesia a ministrar de sanidad interior. Y ella habla de abusos, y ella habla de cosas, y yo encuentro una puerta de sanidad. Porque cuando eso, durante mucho tiempo no hubo sanidad, seminarios de sanidad. Si bien Dios puso pastores que me ministraron, que fue el pastor Emilio, la pastora Beatriz Rodríguez, a la que honro, ella era copastora del pastor Joel, donde canté por muchísimos años, donde trabajamos en la alabanza con tu papá por años, y con el grupo de Len y todo eso. Yo fui súper ministrada, ¿verdad? Por esas personas en sanidad interior, sobre todo por la pastora Betty. Ella es la que más conoce mi vida, mi testimonio, ella me ministró, pero son muchísimas cosas que hay que sanar, ¿verdad? Muchísimas cosas. Y viste, Pati está diciendo, pasaron 10 años, pero ¿qué fue lo que hizo que te quedaras? ¿Qué fue lo que pasó en esa noche de Año Nuevo que finalmente trajo esa revelación a tu vida y dijiste, no, de aquí en más yo me quedo en este lugar, voy a luchar por mi vida, voy a seguir a Cristo? ¿Qué fue lo que pasó en esa noche específicamente para que vos hayas decidido no quitarte la vida y efectivamente seguir en el camino de Dios? Como te contaba aquella noche, yo decido arreglarme e irme a la iglesia, ¿verdad? Y antes de ir a la iglesia hago esa oración cortita donde le digo a Dios, yo necesito saber que vos sos real y que vos existís. Dios escuchó aquella oración porque yo agarro el auto, voy para la iglesia y era una noche, me dijo, la información que el pastor me dio, es una noche donde vamos a pasar las 12 alabando y adorando a Dios. Entonces yo llego a la iglesia, estaciono el auto, abro la puerta de la iglesia, Mavi, y yo siento algo fuertísimo.
era poder en esa música. Yo nunca fui cantante, ni secular, ni nunca... Yo era amante de la música. Yo amaba la música y en eso mi hijito José, que hoy canta a mi lado, ¿verdad? En la alabanza, tiene también un testimonio. Yo encontraba de todos esos daños emocionales, siempre la música fue un refugio para mí, ¿verdad? Inclusive me habían regalado un cassette, se llamaba Tiempo de Alabanza. Los que son de esa época van a saber de qué cassette hablo. Fue uno de los primeros cassettes que se grabó en Centro Familiar. Mi prima Teca, que fue la mujer que oró, y mi prima Marta, todas ellas oraban por mí durante todo ese tiempo. Ellas me regalaron ese cassette. En ese cassette había una canción, que la canción decía: canta, hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel. Pero está cantada. Canta, hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel. Viejísima la canción. Conozco. Y yo escuchaba la canción y yo lloraba, pero yo no entendía nada, ¿verdad? Yo abro la puerta y mis piernas comienzan a temblar, que yo apenas puedo caminar más. O sea, siempre escuché la música y siempre la música impactó en mis emociones. Pero al abrir la puerta aquella noche, un poder impacta todo mi ser y todo mi cuerpo. Y al entrar por esa puerta, yo sabía que ese poder salía de ese altar y de esa música. Yo sabía que no era una música normal. Yo sabía que no era la música que yo escuchaba en un súper o en mi casa o en la radio. Había poder en esa música. Y era la alabanza y era la adoración. Yo sabía que salía de ese altar. Y yo entré a la iglesia y apenas pude llegar hasta mi silla, porque las piernas me temblaban. Todo me temblaba, todo mi cuerpo. Y yo empecé a llorar, 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 llorar. 10 años después, cuando el pastor pide mi testimonio para la revista Somos Uno, yo le pregunto al pastor: pastor, me encuentro con él cara a cara y le digo: pastor, ¿vos te acordás que aquella noche vos me invitaste a la iglesia? Me dijo: Pati, ¿sabes cuántas personas yo invito a la iglesia? Me dijo: ¿vos no te acordás que me encontraste en el coreano? Me dijo: ¿sabes a cuántas personas, Pati, yo le encuentro en los coreanos, en los supermercados? Sí. Vos le veías al pastor Emilio en un shopping y él siempre estaba hablando con alguien. O sea, él todo el tiempo, la gente se le acercaba, ¿verdad? Pero me dijo: nunca me olvido que yo miré a la puerta cuando vos entraste a la iglesia, me dijo. Y me impactó cómo entraste. Él vio que yo abrí la puerta y yo rompí en llanto. Y se quedó mirándome. Y vio que yo entré llorando. Llorando, llorando. Y me fui y me senté atrás de él. O sea, ¿qué te puedo responder a tu pregunta? La presencia de Dios en la alabanza y en la adoración es lo que me sacudió, es lo que me enamoró, es lo que le dio aquella misma noche sentido a mi vida, ¿verdad? ¿Y qué pasa a partir de ahí, Pati? Porque, bueno, empieza esa relación con Dios, pero sé que también vinieron muchas bendiciones y una de esas bendiciones está acá cerca nuestra. Está tu familia y vos decís, bueno, cada parte de la historia de mi vida fuiste una persona que fue de alguna u otra manera restituida, fue amada por Dios, y Dios, aquello que creíste que se te fue robado para toda la vida, Dios te dio con creces a través de tu familia, de tu esposo, de tus hijos. Pero ¿cómo fueron esos detalles? ¿Cómo se fue construyendo todo eso que hoy es Pati y que es un testimonio también del amor y de la restitución de Dios? Y de que Dios nos da mucho más de lo que perdimos, ¿verdad? Así mucho mismo. Más allá de lo que el enemigo nos fue robando en nuestra vida. Sí, esta es mi parte favorita y la de los jóvenes, porque todo el mundo se ríe en esta parte. Aquella noche el pastor no hace una prédica larga, porque era toda alabanza y adoración, pero sube a presentar el plan de salvación. Yo le acepto a Jesús en mi corazón, porque siempre la gloria en mi vida es para Él, ¿verdad? Uh-huh. Y realmente puedo decir que esa decisión fue la decisión más increíble que hice en mi vida. Yo le acepto a Jesús en mi corazón llorando. Increíblemente, después de aceptar a Jesús, es como que yo me calmo y paro de llorar, ¿verdad? Pero el pastor presenta un número especial. En esa época había números especiales en ofrendas y cosas así. ¿Vos te acordás? Porque sí. Pues, era de todos esos años.
Chiquita, él dice, pero estaba sí, ya a pleno. va a haber número especial, ¿verdad? Y pasa un joven al frente a cantar una canción, o en este caso a dirigir una canción, ¿verdad? Y yo le miro a ese joven y critico todo. O sea, le veo y él me choca lo al verle, ¿verdad? Tipo su pantalón, su camisa, su pelo, todo. Yo le veo y dije, ¿este de dónde salió más o menos, verdad? O qué va a hacer, ¿verdad? Y como que me choca, ¿verdad? No sé. Y él empieza a cantar. Y él empieza a cantar y algo pasa en mi mente, en mi corazón, porque yo escucho lo que él estaba cantando y yo empiezo otra vez a sentir algo, a sentir esa presencia. O sea, hoy sé que es la presencia de Dios, ¿verdad? Y empiezo a llorar y a llorar y a llorar otra vez de vuelta, ¿verdad? Y ese momento fue súper raro y fue súper incómodo porque encima que él cantaba y me miraba. Y realmente lo que más me molestaba era que me miraba, ¿entendés? Y yo decía, por favor, que no me mire, porque yo estaba llorando, o sea, yo estaba mal, tipo, mira a otro lado, ¿entendés? Y nada, todo el mundo sabe que ese es Ricardo, mi esposo, y esa parte es muy loca porque Dios en una misma noche me hace conocerle a Él y le pone a la persona, ¿verdad? Que yo le pido siempre que me acompañe porque ya hoy Emilio no está, ¿verdad? Y Emilio se acuerda de cómo llegué a la iglesia y mi esposo, Ricardo, ¿verdad? Porque él me cuenta después que una de las razones por la que él no podía dejar de mirarme era porque le impactó lo mal que yo estaba, lo triste que yo estaba, ¿verdad? Él me cuenta, y un día hay que preguntarle a él, que él cuente su versión, ¿verdad? Pero él me cuenta que hasta le daban ganas de llorar, de tan mal que veía que yo estaba, ¿verdad? Y bueno, después hay una historia con mi suegra, pues mi suegra esa noche se enoja muchísimo con él porque él no se queda a cenar. Él se levanta y se va a cantar en la alabanza. Y le dice, ¿cómo te vas a ir a cantar si hoy es año nuevo? Y ella preparó la cena y todo eso, ¿verdad? Pero ella como que se enoja, ¿verdad? Pero él vuelve esa noche a su casa. Y esas son las cosas que me fue enamorando de mi esposo, no precisamente ni su físico, ni que él era un campeón de ciclismo, o que a mi parecer, o sea, yo como que me enamoré de él, para mí él era lo más hermoso y sigue siendo el hombre más churro y más lindo del mundo, ¿verdad? Porque me enamoré y porque él me gustaba, ¿verdad? Era las cosas especiales que fue haciendo, ¿verdad? Y aquella noche él abraza a su mamá y su mamá enojadísima. Él abraza e insiste en darle amor a su mamá porque él llega con un espíritu raro y feliz a su casa, ¿verdad? Y mi suegra le dice, no, estoy enojada, qué sé yo, ¿verdad? Y él le dice, mamá, no te enojes, le dijo. Hoy mi esposa llegó a la iglesia, le dijo. Wow. Y vos sabes que, Mavi, mi suegra no me cuenta esa parte hasta que yo me caso con mi esposo y nosotros tenemos nuestra primera gran pelea. Es como que Dios le dijo, nunca le vas a contar lo que él te dijo esa noche. Vas a esperar y si ellos tienen, ahí vas a contar. O ella esperó un momento especial, ¿verdad? Y fue nuestra primera crisis matrimonial donde ella viene y me cuenta, Pati, nunca dudes del amor de tu esposo, porque tu esposo, esto, ¿verdad? Y me cuenta que en la noche que me vio, y ahí yo entiendo por qué 5 años de 1000 pruebas y 1000 cosas y que rompíamos, nos arreglábamos, rompíamos, nos arreglábamos, mi esposo siempre peleó por mí, hasta el último momento. Si bien en algún momento él desistió y dijo, bueno, decido ya, no quiero más estar con ella porque yo tenía millones de conflictos, él pelea hasta el fin, ¿verdad? Y hasta que nos casamos. O sea, él me demuestra su amor, él me demuestra que él pelea. O sea, lo que más me impacta de mi esposo no es como dice Samuel de David, no es su apariencia, no mire su apariencia, porque lo que yo miro es el corazón, ¿verdad? El corazón de mi esposo. Y que justamente hablando un poco de eso, porque decías, bueno, en ese proceso es como que también Ricardo eh, tuvo que decidir quedarse a pesar de que había un proceso, porque hay que decirlo, si bien es cierto, tuviste un encuentro con Dios en aquella noche, hay un proceso de sanidad a lo largo de los años en tu vida en los que tuviste que dejar que Dios de alguna u otra manera descascare cada partecita y vaya reconstruyendo tu vida de alguna manera. ¿Cómo fue ese proceso en el que
Efectivamente, también Ricardo decidió quedarse. Tu familia, ¿cómo fue el acompañamiento de tu familia? Hablaste hace rato también de pastores que fueron claves. ¿Qué hiciste de diferente a lo que habías hecho antes para salir de ese lugar en el que te encontrabas? Eh, yo creo que también es clave la persona con la que nos rodeamos, cómo manejamos esas situaciones nosotros cuando nos vienen ese tipo de pensamientos, porque supongo que no sé cómo sería, nunca más volviste a tener esos pensamientos o en algún momento llegó a venir y cómo lidiaste también con eso en ese proceso de sanidad. Pensamientos de suicidio después de aquella noche nunca más. Ni ganas de morirme, ni ganas de quitarme la vida. Nunca más. Y puedo decir, nunca más. Síntomas de depresión sí volví a tener. Porque obviamente no habían cosas. O sea, Dios empieza un proceso de años. A veces pensamos que Dios. A veces queremos que Dios sea, no sé, pensamos que Dios es un microondas. Dios no es un microondas. O sea, Dios. Somos cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Y somos tripartitos, ¿verdad? Pero en el espíritu hay muchas cosas que Dios, muchas estructuras que Dios tiene que romper. O sea, nosotros crecemos con... Nosotros fuimos creados para todo lo que está bien. Nosotros fuimos creados para Dios. Dios es todo lo que está bien. Por eso que tanto daño nos hace. Nosotros fuimos creados para vivir la muerte. Y esto el pastor Emilio enseñaba muy bien. Nosotros fuimos creados para la eternidad, ¿verdad? Por el pecado de Adán y Eva es donde entran todas nuestras rupturas emocionales, de pecado y todas esas cosas, ¿verdad? Y entra la naturaleza pecaminosa. Por eso es que tan mal nos caen los ninguneos, las burlas, los abusos, y se vuelven situaciones con las que no podemos lidiar, ¿verdad? Porque yo creo y honro públicamente hoy a través de esta radio a los psicólogos. Sin ellos, no. Acudan a los psicólogos, porque ellos tienen tips y tienen cosas que te van a ayudar muchísimo, ¿verdad? Pero en el espíritu es donde Dios tiene que actuar, ¿verdad? Y ahí es donde yo le honro literalmente a mi esposo, porque si yo era mi esposo, yo no me casaba conmigo, ¿verdad? Pero él se casó conmigo. Él peleó 5 años por mí. Él se casó conmigo. Y si yo pasaba sola todos los procesos de militar dentro del reino de Dios, porque hoy somos soldados de Jesucristo, hoy somos parte del ejército del Señor, ¿verdad? Militar sola todo, pasar sola todo lo que yo pasé sin Ricardo, no lo hubiera logrado. Nosotros tenemos 1000 pruebas en nuestro matrimonio, 1000 situaciones familiares, 1000 cosas, pero el esposo que Dios te da es demasiado importante, Mavi. Aconsejo a las chicas no se casen por casarse. Estén seguras que el matrimonio tiene un propósito. El principal propósito fue el empuje de mi esposo a adorarle a Dios. Tipo, yo le decía, Ricardo, yo quiero cantar un día ahí arriba. Pero yo no me creía capaz. Y Ricardo me miraba y me decía, vos podés cantar ahí arriba. Vos tenés voz. Vos te enamoraste de Dios, ¿verdad? Vos podés alabarle, vos podés adorarle. Y el empuje y el verle a Él ministrando, ¿verdad? Si bien hoy tiene que cantar a mi lado otra vez, Ahora ponerse las pilas. ahora Porque sos vos yo la no que dejé tenés que cantar, poner. él no tiene que dejar cantar nomás. Yo sé que va a volver y va a cantar y va a ser increíble. Pero él fue el hombre que Dios puso. Acuérdate, por los abusos vinieron de parte de hombres, ¿verdad? Entonces yo tengo mi imagen de hombre totalmente rota. Pero Dios le levanta a mi esposo para restaurar. Sí, muchísimos pastores me ministraron sanidad interior, pero el hombre que vivió conmigo, que estuvo en mis crisis emocionales, que estuvo ahí para recordarme, Patti, porque muchas veces, y esto es muy importante, que las mujeres que fueron abusadas o que tienen problemas con las personas de los hombres, ¿verdad? Ellas tienen, si no sanan esas heridas, pueden llevar a sus matrimonios cosas distorsionadas con respecto a la persona del hombre, ¿verdad? Y en esta parte de mi vida, que la tenía bastante distorsionada, entra en acción mi esposo Ricardo, ¿verdad? A restaurar, ¿verdad? Si bien él tiene su forma de ser, tiene su carácter, siempre fue un factor sanador para mi vida.
Siempre, por ejemplo, en mis crisis menstruales, que todas las mujeres tenemos, donde lloramos y donde sacamos todos los errores que vemos en nuestras parejas, él siempre fue amoroso. Él siempre me abrazó. O sea, si bien a veces no voy a negar que nos peleábamos o discutíamos, siempre la mayoría de las veces estaba abrazándome. Siempre la mayoría de las veces me estaba recordando. Cuando tuve a mi bebé, a José, estuvimos 40 días en terapia intensiva y pasamos muy mal. Fue una de las peores pruebas de mi vida. Mi mente literal colapsó. Yo volví a sentir síntomas de depresión. Obviamente habían cosas que no habían sido sanadas. Busqué ayuda psicológica. Porque eso es algo que hasta ahora, hasta la edad que tengo, para mí es demasiado importante. Yo cuando hablo con una persona en consejería que está al borde del suicidio o que de alguna forma, porque el Espíritu Santo es perfecto, es increíble y Él se encarga de poner personas en tu vida, ¿verdad? Y de repente, Pati, yo sé que necesito hablar contigo porque yo escuché tu testimonio, ¿verdad? Yo sé que este podcast va a hacer ese efecto porque llevo 30 años y 10 años después de que conté mi testimonio, yo nunca más paré. Siempre me están invitando, siempre me están preguntando, siempre están, ¿verdad? No soy experta, no soy psicóloga, no soy nada. Pero como me dijo una vez el pastor René Pereira, que es psicólogo, yo hablé con él una vez y le dije, pastor, tengo tantos años y yo quiero estudiar psicología. Y él me dijo, Pati, haz lo que quieras, pero vos tenés mucho más que psicología. Vos tenés la experiencia. Y vos podés contener a esas personas. O sea, un psicólogo va a tardar en darte una entrevista. Pero yo y mi esposo que está aquí, que yo le pedí que me acompañe, que vive conmigo, es testigo. A mí me llama una persona al borde del suicidio a las 12 de la noche y yo corro. Yo me salto de la cama, me subo al auto y me voy junto a esa persona. Un psicólogo no va a hacer eso. Realmente, Patti, un gusto y súper valioso todo lo que compartiste con nosotros. Y yo sé que a más de uno el Espíritu Santo le está ministrando y está tocando sus corazones, está trayendo esperanza. Y de alguna u otra manera es como aquella noche del 31, hoy es como esa invitación a que puedan acercarse a Dios y encontrar eso que estaban buscando. Y quiero pedirte que en este cierre puedas hablarle directamente a aquellas personas que están pasando por una situación como la tuya o están pasando por alguna depresión, desánimo, soledad, alguna pérdida importante que le está trayendo tristeza. A lo mejor no están llegando a la depresión, pero hoy se encuentran desesperanzados, que puedas darle un mensaje que pueda animar sus corazones y sobre todo pueda traer esa paz que están necesitando. Ok. Bueno, a esas personas yo quiero decirles que somos, yo creo, muchísimos los que entendemos perfectamente lo que ustedes están pasando. Una de las desesperaciones más fuertes, a pesar de nuestra tormenta emocional, a pesar de todos esos sentimientos que sentimos, a pesar de a veces sentir o pensar que estamos enfermos y vamos al clínico y el clínico te dice busca un psicólogo porque no entiende qué realmente nos pasa. A pesar de que a veces vamos al psicólogo incluso y sin querer deshonrar a ningún psicólogo, obviamente al contrario, mi alto respeto a cada uno de ellos, pero sentimos que no nos entienden o que no nos escuchan. Yo quiero decirte que estás buscando salir o calmar algo, pero el quitarte la vida no es la dirección correcta. No sabemos qué puede pasar con tu eternidad si vos tocas tu vida. Lo natural, Dios creó todo perfecto y Dios tiene la forma natural de llevarnos. No sé cómo Él nos va a llevar un día, pero un día nos va a llevar de una forma natural. Hay una canción que canta el equipo de Toma tu Lugar, se llama Aquí te esperaré. Es una canción que a mí me ministra mucho porque hay una parte que dice, y aquí te esperaré cantándote, dice. Y yo me sentí muy identificada con esa canción porque siempre digo,
El día que Dios me lleve, que sea adorándole, que sea cantándole, porque hay una realidad que no puedo explicar teológicamente, no puedo explicar emocionalmente, pero estoy segurísima de que si yo me quitaba la vida aquella noche, y es lo que más me impacta, y es lo que me lleva y me motiva en cada noche de alabanza, en cada noche de adoración, a alabarle a Dios con toda mi fuerza, saber que su presencia es la que me rescató. Si bien conté el testimonio de mi esposo, conté el testimonio que el pastor Emilio fue la persona que Dios puso en mi vida, fue la presencia de Dios la que me rescató. Somos tripartitos y tenemos que accionar en el cuerpo, en el alma, en el espíritu. Si estás pasando por una situación difícil, yo te ruego que corras al médico y te hagas un chequeo clínico, que vea cómo te estás alimentando, que vea si estás entrenando, si estás produciendo endorfinas, si estás haciendo físicamente lo que tenés que hacer, si estás durmiendo bien, si estás comiendo saludable, si estás comiendo bien. Emocionalmente asistí a un psicólogo, asistí a un psiquiatra. Y en tercera parte, busca un pastor. Busca una cobertura espiritual, y la más importante es la cobertura espiritual. Porque si estás en baja depresión, si estás en depresión, necesitas a alguien que esté orando en la parte espiritual, porque el enemigo va a aprovechar. El enemigo aprovecha y es una mentira del enemigo, porque estás buscando escapar de algo, estás buscando calmar algo. Si estás con ganas de quitarte la vida, estás tratando de llegar a una paz, a tu tormenta. El suicidio no es la clave y no es encontrar la paz, porque si no vas a la presencia de Dios, tu búsqueda de paz va a ser eterna. Y dice la palabra que ahí no vas a encontrar paz, en tu eternidad sin Dios. A eso me estoy refiriendo. Yo te recomiendo a que hables con una persona que pasó por esto y hoy somos millones los rescatados. No conozco solamente mi testimonio, conozco miles de testimonios y miles de personas. Y le animo a esas personas que salieron del suicidio a que cuenten. Vayan a podcasts como estos, vayan a las radios, vayan a la tele, cuenten, porque hoy son millones los que se están quitando la vida. Para esta época nacimos, para este tiempo llegamos, como dice la canción. Y necesitamos hablar, no podemos estar escondidos y no podemos estar callados. Algo que yo quería mucho era ser como mi pastor Emilio, que predicaba y predicaba, y encontraba que lo que me nacía era contar lo que Dios hizo. Fue la presencia de Dios la que me rescató. Y necesitamos accionar en cuerpo, alma y espíritu. Así que busca una ministración espiritual y permitirle al pastor acceder a la información que él necesita para ministrarte, y permitirle al Espíritu Santo calar profundo y a veces hacer cirugías emocionales. No importa, que no te dé vergüenza, que no te dé vergüenza hablar del abuso, que no te dé vergüenza, porque a veces nos callamos y sufrimos y vivimos rotos. Cuando el Señor nos dice en su palabra, en Isaías 43, 18, y ahora Dios le dice a su pueblo, no recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. Voy a hacer algo nuevo y ya he empezado a hacerlo. Estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en la tierra seca. Eso dice la palabra. Los chacales y los avestruces y todos los animales salvajes entonarán cantos en mi honor. Haré brotar agua en el desierto y le daré de beber a mi pueblo elegido. Dios quiere hacerte parte de ese pueblo elegido. Dios quiere hacer un rescate y quiere que seas una luz para millones de personas. La palabra dice, no escondan la luz debajo del almud, sino que pongan encima para que alumbre a todos. Hoy mi testimonio, a través de este versículo, yo no lo recuerdo con dolor y con vergüenza. Hoy me invitan a un podcast y vengo con toda la autoridad y con todas las ganas y súper animada a contarte mi historia, porque yo sé lo que mi historia puede hacer en tu vida. Déjala a Dios rescatarte a través de este testimonio y déjate usar por Dios después. Amén. Gracias, Patti. Gracias realmente, porque así como lo estuve diciendo antes, yo estoy convencida de que el plan de Dios es perfecto y que este
podcast está llegando a la persona correcta en el momento oportuno. Y espero que realmente Dios pueda hacer una obra maravillosa en tu vida, porque Él está interesado en vos, Él te ama, Él tiene planes de bien y no de mal, dice de la palabra de Dios, tiene pensamientos de bien y no de mal para vos, tiene una esperanza para tu vida. Entonces yo te animo a que puedas acercarte a Él y, así como lo dijo Patti, trabajar de forma integral en tu vida y que puedas salir de esa situación, porque así como ella misma la estuvo contando, sí hay esperanza y sí lo puedes hacer. Gracias por estar del otro lado, gracias a vos, Patti, por estar con nosotros, y gracias por siempre estar en sintonía de Movete a Más Podcast. Nos encontramos en el próximo episodio.